Mi nombre es Aníbal Conte, soy profe de informática, me he especializado en robótica y ahora en inteligencia artificial, porque los que sí aprendimos los de informática es que hay que actualizarse continuamente, ¿sí? Bien, quería comenzar si habían escuchado inteligencia artificial o qué habían escuchado. De a uno, si hablan todo a la vez, no alcanzo a escuchar. A vos te resuelve las clases, bien. Sí. Sí. Ah, bien, ahí te empezó a llamar la atención. Bien. ¿Qué? Ah. Bueno, ahí me escuchan un poco mejor. Bien, entonces, cuando mencionaban tus estudiantes, que la fuente era los sistemas guía, empezó a llamarte la atención. Bien. Bien. ¿Y por qué piensan que los estudiantes usan IA y por qué te resuelven la tarea? ¿Por qué pensás? Bien. Bien. ¿Allá? Hablen, no mordí a nadie, tengo 20 años de experiencia en docencia, así que hasta ahora sí. Ah, bien. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial no predicen, no pueden compararse con el humano por 2 o 3 características. La primera, que no se cuestiona, no crea una pregunta, sino responde, ¿sí? Y responde porque el humano cuando entró a crear estos sistemas, cuando entró a crear estos sistemas, el humano primero se basó en las primeras computadoras, o las computadoras, digo primeras hasta el 2010, bastante, lo que podríamos decir no tan viejas, y los microprocesadores de esas computadoras resuelven de forma lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que ante una pregunta va una respuesta y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Eso permitía que Google usara este sistema para el traductor de idioma. No sé si se acuerdan que los primeros traductores de idioma era yo, Tarzán, tú, Jane, y no salían de ahí, eran muy rudimentarios. ¿Pero por qué? Porque estaban usando el microprocesador. ¿Qué pasa? ¿De qué manera lo usaba? Lo usaba sacando la predicción de la palabra que le seguía a la anterior. Entonces, a partir de una palabra, ¿cuál era la palabra más factible que surgiera después? Y en base a estadística lineal, hacía ese cálculo. Eso no permitía avanzar a la inteligencia artificial y permitir lo que hace hoy de responderte la pregunta. Para eso se abocó a otra parte componente de la computadora, que es los GPU, los procesadores gráficos. A diferencia del microprocesador, recibe múltiples preguntas, las enlaza entre sí y va haciendo estadísticamente buscando la respuesta. Entonces no hay una respuesta única, sino hay una múltiple a partir de una estadística. Y esa estadística lo usa con una base de datos que se le proporciona en muchos casos o que la sacó de internet. Entonces empieza a responderte esto que vos no tenías. Pero, a diferencia de cualquier buscador de internet, podemos decir, sí, esto lo puedo buscar en internet y tendría el mismo resultado. No tiene el mismo resultado porque lo que hace es comparar
y se basa en tu respuesta posterior a que te dio la respuesta. Cuando nosotros validamos lo que nos dijo, lo que hicimos es entrenarlo. Pero no estamos entrenando a nuestra máquina, estamos entrenando en la nube al sistema. Para darnos cuenta de este entrenamiento que no es personal. El entrenamiento en el 2003 se larga a fines del 2020, a fines del 2022, se sube a la nube ChatGPT. En ese momento, en un mes, ya había 1000 usuarios conectados. ¿Qué significaba? Que había 1000 personas preguntándole y validando o no las respuestas. En ese momento ChatGPT tenía el poder informático de un chico de jardín o de primaria, no mucho más que eso, ¿sí? Para enero, febrero del 2023 ya había alrededor de 200 millones de personas conectadas a ChatGPT. Entonces había 200 millones de personas aportándole respuestas y mejorando la respuesta. Ese fue el crecimiento exponencial. Hoy por hoy tiene la capacidad de un estudiante avanzado de secundaria la respuesta que te da. Empieza a ser aceptable para vos la respuesta, ¿sí? Más o menos se calcula que de acá a noviembre, diciembre va a ser la respuesta de un avanzado máster de cualquier carrera. Porque esa es otra variante. No depende, no es un máster en biología, sino es un máster en biología, en el átomo, en todas las ramas. Ahora bien, vamos a lo que un poco nos interesa, que sería cómo usamos este sistema, ¿sí? Bien, cómo usamos el sistema tiene que ver con cómo le preguntamos, ¿sí? A eso se le llama prompt. Y a la respuesta se llama token. Entonces, si yo hago una pregunta, me tira una respuesta, si yo la acepto o no, va avanzando el sistema. Ahora bien, ¿cómo le preguntarían ustedes ahora? Agarra un tema cualquiera y pregúntale. Bien. Bien, bien. La clase es de inglés. Bien. Lo primero que tendrías que hacer cuando creas el prompt es darle al prompt el rol. ¿Por qué es importante el rol? Porque despejás el resto. Le decís que va a ser un especialista en traducción de inglés, ¿no? Si no entendí mal la pregunta como la armaste, ¿sí? No, está bien. Segundo, que haga una clase, no va a entender. O no lo va a hacer tan fiel. Entonces, ¿vos qué querés? Que haga la secuencia didáctica o que cree un ejemplo y a partir de ese ejemplo genere la clase. Bien, bien. ¿Sos docente? Bien. A ver, un poco, estudiantes, a él lo conozco. ¿Docente? 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 ¿Docente, docente? ¿Docentes? ¿Estudiantes? Bien. Ah, no sos docente. Bien. Ah, bien, está bien, perfecto. Infiltra. Bien. Bien. ¿Por qué la pregunta esta de docente o no? ¿No? Porque se le llama secuencia didáctica a la clase, ¿no?
Y la secuencia didáctica tiene una estructura. Y esa estructura es un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, en la pregunta tenemos que ser específicos. Quiero una secuencia didáctica que tenga un inicio, que tenga un desarrollo y que tenga un cierre, donde la clase va a ser de 120 minutos, ponele, por ejemplo, ¿no? Porque a partir de eso va a dividir. Hoy la secuencia didáctica te la hace solo, voy a hacer, te lo divide en los tiempos, ¿sí? Y segundo, cuando le decís de inglés es muy genérico, tendría que ser más específica en el tema de preguntarle específicamente qué tema de inglés querés desarrollar. Si es verbos, yo en inglés soy una bestia, yo soy profesor de informática, ¿sí? Así que en inglés no es mi fuerte, pero estoy tratando de adaptar tu pregunta y fíjate que podés reducir toda la frase, pero tenés que ser específico. Sí, sí, bueno, disculpen. Tengo una voz bastante alta, pero sí, evidentemente no. La pregunta, el prompt tiene que ser específico. Entonces tiene que ser, primero, el rol que le asigno a ChatGPT. ¿Desde dónde va a responder? Segundo, tengo que decirle cuál es el tema central. Si es un rol, ¿cuál va a ser el tema central? El tema central va a ser una clase. Espero no llevarme los parlantes puestos. El tema principal va a ser generar una secuencia didáctica. Horrible esto. Una secuencia didáctica que tenga estas características, ¿sí? Y después tengo que darle los tiempos que quiero que cree la secuencia didáctica. Para un docente más o menos te realiza el 50% de la tarea, ¿sí? Hoy por hoy el 50% de tu tarea te la resuelve cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Yo lo uso para los actos. Bien. Para escuelas secundarias sobre 17 de agosto. Bien. Alcanzaron a escuchar, dice, lo usa para las glosas. A ver si. Sí, lo uso para las glosas. Por ejemplo, glosas para escuela secundaria sobre 17 de agosto. Y ahí, cuando me da la respuesta, lo voy modificando. Sí. Porque no me da exactamente lo que yo quiero. Exacto. Bien. Y una vez que lo modificaste el prompt y llegaste a la resolución, ¿dejás de preguntar? Bien. Todos hacen eso de dejar de... Dale, perdón. Sí. Bien. Dale. Yo le pido que antes de darle una respuesta me haga todas las preguntas que necesite. Bien, exacto. Bien. Hola, dos sistemas distintos y la respuesta mía iba para otro lado, así que tenemos 3 resoluciones, ¿no? Bien. Genial lo que vos traes, esto de que sea académico, ¿no? Pero lo podría haber resuelto en la primera pregunta, que el tono sea académico de la respuesta. Entonces, en la creación del primer prompt estaría el contexto que le estoy pidiendo. Entonces tengo el rol, la situación y el contexto. Sí. Pero yo también qué cambia. Bien, bien. Listo. Además, no hay que confiar 100%. No, más vale. Más vale. Nunca confíe en 100%, digo.
Y no confíen 100% porque toda la inteligencia artificiales fueron creadas a semejanza nuestra, ¿no? Entonces alucina. ¿Qué es alucinar, no? Alucinar es, no sé si les ha pasado alguna vez que alguien les pregunta algo y tienen una idea muy vaga, entonces le dan una respuesta. El ser humano suele hacer eso, para no quedar mal que no lo sé, a veces invento parte de la respuesta. Bueno, la inteligencia artificial nos copió en eso. Entonces, por eso no puede ser confiable 100%. No es que te dice, este tema no sé. Difícilmente te va a decir que no sabe. Entonces, bueno, por eso necesitamos chequear. Algo muy simple, tipo el código civil en el 2015. Sí. Estaba dando Sí. Claro. Bueno. Igual la base de datos que ChatGPT llega hasta 2018. No, más nueva. Yo le pregunté el otro día para asegurarme que no habían actualizado, me decía que la base de datos llegó hasta el GPT, digo yo. Sí, 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 GPT. Me decía, yo le pregunté, por ejemplo, campeones de Copa Libertadores 2020 para asegurarme y me dice que la base de datos que tiene es hasta 2018. Capaz que el premium debe ser Bien, actualizado. bueno, ahí va el detalle. Según la versión, a ver, si vos pagás, Te actualiza la base de datos. sí, te actualiza, está 2022 la base. Sí, no, obvio. A ver, yo pago la versión, no la premium, sino la mini. Hasta ahora no he llegado a cubrir los tokens y lo uso bastante. Y que a mí me saque $20 ya es un... Tiene que haber justificado mucho poderme sacar $20. Soy medio codito, entonces, bueno, ahí reconozco. Vos me dijiste que... Le pido que me haga todas las preguntas que necesite. Bien, Y le pongo que me las haga de a una, sí, le conteste y él haga la siguiente. O sea, hacemos una conversación. exacto. Bueno, por eso es chat, porque es una conversación. Bien, le das un tema, empezás a darle como el rol, a partir del rol empiezan las preguntas. Bien, el tema es que esa secuencia de preguntas en la versión gratuita vas a llegar a un momento de agotar los tokens y la respuesta que necesitas no va a estar. O te dice a las 5 de la mañana te voy a responder y nada. Bien, lo que yo les iba a sugerir es primero, si ustedes son bastante precisos en el rol, cuál característica de esto, secuencia didáctica, etcétera, digo, que el tema es inglés, que el tono es académico. Si voy tomando estos pequeños tics, en una pregunta tengo casi todas las respuestas. ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Qué? Sí, que no lo pagaste. No, está bien, entiendo. Sí, supuse que no, que cuando dijiste hice un montón de preguntas era porque no pagabas. Y está bien. A mí me empezó a pasar que yo empecé a pagar porque me agotaba los tokens. Tal vez las preguntas que yo le estaba haciendo eran demasiado sofisticadas. Por ejemplo, ¿qué? Sí, con la complejidad, porque con la cantidad de pasos que tiene que hacer. A ver, si yo le pregunto que quiero que me haga un archivo de Excel, que tenga una base de datos de 20, ponele, de 20 personas, que incluya la base de datos, DNI, nombre, apellido, dirección y sexo. Esa base de datos, que los DNI estén entre 20 millones y 30 millones y que sean random. Random es aleatorio. Que los apellidos sean de origen español. Ahí empiezo a hacer a cualquiera, pero no, a ver, Excel te lo hace ChatGPT o Copilot, nada más. Copilot, el de Microsoft. El resto todavía no te lo hace.
De hecho, te dice que no tiene la habilidad de hacerlo. Bueno, en esa complejidad, directamente no te responde la primera pregunta. Ahí iba al tema de cantidad de preguntas y yo lo que iba, que la última pregunta que tenemos que hacerle, una vez que logramos, es decirle cómo debería haberte preguntado para que me dieras esta respuesta. Esa es la mejor pregunta que podemos hacerle a cualquier sistema de inteligencia artificial, porque lo que estás haciendo es entrenarte a vos. Claro, entonces te dice qué parámetros tendrías que haber preguntado. Y entonces, con el continuo uso, cada vez van a ser más efectivos. ¿Sí? ¿Les sirve? Sí. Estoy creando... Sí, bueno, sí, y no tanto. Voy a hacer, el tema es que vos cuando le subís un texto, ya ahí estás usando parte de información. Lo bueno es que vos lo focalizás sobre ese texto y no sobre la red. Entonces es más verosímil la respuesta. Es más real la respuesta, porque está basada en un texto que yo le adjunto, ¿sí? En el Excel lo mismo, si yo tengo la base de datos, entonces no le digo que me haga un buscador a partir de un DNI que me dé apellido y nombre. Me ahorro lo de la base de datos, ¿sí? Entonces así puedo con Excel. Segundo, me parece que en la docencia... primero tenemos que un poco cambiar los paradigmas porque estamos nos atamos mucho a, tengo un libro, de este libro baso la clase y muchas veces le subo el PDF al estudiante y le subo las preguntas y ahí están fritos, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque usa chat PDF, sube el libro, copia las preguntas, las pega y se las responde. En eso es preciso al máximo. Entonces tengo que reformular la pregunta. Puede ser por dos ámbitos distintos. Uno es, supongamos, desarrollar tal tema, le digo al estudiante, ¿no? Que desarrolle tal tema. Que ese tema que desarrolló lo copie, lo pegue en ChatGPT y que le mejore la redacción del tema. Una vez que le mejoró, que compare la respuesta de él con ChatGPT. Y aquello que modificó, él decida si es mejor su respuesta o la de ChatGPT. Entonces es una actividad intelectual que le permite al estudiante apropiarse del conocimiento. Y ahí le enseño a que use inteligencia artificial. Y que la use y no se enamore de que la inteligencia artificial le va a resolver la vida. Porque la verdad que la inteligencia artificial es un asistente. En sí, les decía recién, a un docente le simplifica el 50% de la tarea, sin ninguna duda. Pero ese 50% que te redujo te permite avanzar en el tema de relación y construir lo que no puede hacer, que es el trato de la relación estudiante-docente. Afianzar en el estudiante la autoestima. Voy a hacer un montón de cosas que son externas a la materia, pero que la materia te lo resuelve ChatGPT. Entonces, empezar a trabajar de forma distinta con nuestros estudiantes. Ese es el desafío que vamos a enfrentar. La singularidad que se llama es que los sistemas de inteligencia artificial se perciban a sí mismos, que llegarían a la altura del nivel humano,
todavía viene media cuestionada. La verdad que algunos dicen que en 25 años se llega, otros en 50 y otros en 100. No sé, estaría más por lo de 25 años que por lo de 100, por lo exponencial del crecimiento hasta hoy, ¿no? Pero requiere una complejidad que todavía no fue creada, porque tendría que cuestionarse las cosas para poderse autopercibirse, y ningún algoritmo creado hasta el momento permite eso. Estamos hablando de otra cosa que no es los chats estos, ¿sí? Para mí los más acertados, y una vez más, y no es que me agrade mucho, pero la gente de Microsoft creo que fueron muy acertados con el nombre. ¿Por qué? Pues lo llamó Copilot, no lo llamó Pilot, sino copiloto. El piloto sos vos, el asistente es tu copiloto, te tiene que ayudar, pero nunca resolver. La decisión final la tomás vos. Y hoy, por lo más complejo que sea, estamos hablando de ChatGPT, ¿no? Pero ChatGPT hoy por hoy es el mejor en casi todas las pruebas hechas sobre inteligencia artificial. Lo que empiezan a aparecer es los chatbots, que serían los pequeños robots chat. Y ahí es otra herramienta poderosa para el docente. El tema, lamentablemente, que los chatbots tenés que pagar, no tenés salida. No, ¿para qué sirven? Supongamos que yo preparo un ejercicio lo voy a poner en informática, perdón, pegué el grito, perdón, lo pongo en informática, ¿no? Algo muy complejo es la programación, ¿no? Crear una página web. Entonces, yo le digo, creo un bot que le dé al estudiante todas las respuestas a las preguntas, pero que le prohíbo que le dé la resolución del problema. Y en eso es efectivo al máximo. El estudiante le puede hacer todas las preguntas que quiera, se las va a responder, pero nunca le va a hacer el ejercicio. Entonces con eso logro que el estudiante haga el ejercicio, pero que tenga quien le responda las preguntas. Y la verdad que cuando le pedí que le pregunte, ya el estudiante hizo un ejercicio biológico. ¿Qué preguntar? Y qué preguntar ya habla de que algo aprendió. ¿Se entiende? Digo, los docentes no somos, acá tengo algunos estudiantes, digo, no somos, no queremos castigar, queremos que el estudiante aprenda, ¿no? Aprender es agarrarse de algo, es tomar un conocimiento. Entonces, tengo que buscar las vueltas, que no sea un copy-pegue, un copy-pegue sofisticado como sería el chat, y que el estudiante se acostumbre a cuestionar. Algo muy importante es cuestionar la respuesta. ¿Por qué dijo esto? Y si esto es verdadero o no es verdadero. Ese ejercicio es un ejercicio intelectual que le permite al estudiante avanzar en apropiación de conocimiento, ¿sí? La escuela tradicional, ni hablar la mía, que yo soy de la prehistoria, pero digamos que la escuela tradicional se caracterizó por ser enciclopedista. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estudiante tenía que ser una enciclopedia, porque si no tenía que ir a la biblioteca a buscar el dato. Así nos criaron a nosotros y salimos los averiados que salimos. Entonces sabíamos los ríos de Europa, los ríos de las cadenas montañosas de todo el planeta y etc. Sirvió para esa época. Hoy el estudiante tiene en su mano toda la información. Y este asistente se la acerca aún más. Entonces, tengo dos tareas: enseñarla a usar, y segundo, a que también pueda
discernir en el criterio de la respuesta. Esa es la tarea y el desafío que tenemos, empezar a crear una forma didáctica distinta que no es responder preguntas, sino a discernir la respuesta. Y yo estoy totalmente en contra de que no usen el ChatGPT. De hecho, para mí hay que impulsarlo, el ChatGPT. Para mí hay un montón de gente, digo, decirle al estudiante, hacelo con ChatGPT. Y cuáles fueron los problemas y que el estudiante aprenda. Y esto es un poco ideológico. Francia prohibió, los franceses prohibieron el uso de inteligencia artificial en educación. Pero yo... Sí, claro, mi cuestión es la siguiente. Si yo tengo un estudiante hoy en cuarto año, que le queda de una escuela tradicional, le quedan 3 años para recibirse, ¿no? Va a salir al mundo dentro de 3 años. Si ese estudiante, como creció la inteligencia artificial en un año, en estos 3 años llega a progresar un cuarto de lo que progresó el año pasado, un cuarto nada más, ese estudiante no va a tener ubicación. Exacto, va a ser lo que decían nuestros abuelos, esto de que no sabes leer y escribir. Un ejemplo claro es, en muchas empresas te piden que uses Word y Excel, ¿no? Hoy estaba en una charla de Construyamos, que es una organización para que une a las empresas con las escuelas técnicas en el último año a hacer lo que es la práctica profesionalizante, que antes llamábamos pasantía, ¿no? Eso. Y les están enseñando a programar Big Data, creación de datos, de análisis de datos. Y la verdad que creo que es un error. ¿Por qué? Porque ya lo hace solo la inteligencia artificial. Entonces tengo que enseñarle a discernir el dato, que no lo va a poder hacer por ahora la inteligencia artificial. En esas cuestiones basarme y que el estudiante tenga la capacidad de usar inteligencia artificial para su día a día. Me parece, esa es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que el mundo va ahí y no puedo largar un estudiante que sea analfabeto digital. No. Sí, fíjense que Meta lo agregaron en el WhatsApp. Digo, que esto avanza y va a seguir avanzando de forma abismal. La gente de OpenAI, que es ChatGPT, está entrenando ChatGPT 6. Está hoy disponible el 4, entrenan el 6. No lo largan al mercado del 5 para que las personas se acostumbren al uso del 4. Para que se acostumbren, porque si el salto sería tan grande que... Y entonces nosotros, ¿cómo sabemos si estamos haciendo bien las preguntas para que el alumno, que vos, por Sí. ejemplo, vos trabajás el texto, ¿no? Sí. El chico, vos necesitas que el chico lea, algunos no quieren leer, o sea, ¿cómo haces para que el chico use el chat, Sí. pero que lea igual? Que te dé una opinión, poner un texto, ¿no? ¿De literatura o de qué? Literatura. Un texto de literatura, la pregunta tendría que ver más con ¿qué opinás del personaje tal? Eso no se lo va a poder responder ChatGPT, porque vos le preguntás una opinión sobre un personaje que está en el texto. Algo de pensamiento crítico. Exacto. Esto de discernir la respuesta. Entonces, ¿qué puede hacer el estudiante? ¿Qué acciones hizo el personaje?
pero no le va a decir si es bueno o malo. Entonces, si esas acciones, porque van a depender de la opinión del estudiante y no van a depender de la respuesta. Las opiniones, cada uno de nosotros tenemos opiniones distintas. Los hechos es que el personaje se llama Juan, que vive en tal lado. Ahora, que las acciones que hizo son buenas o malas, ya es una opinión. Yo lo que les traía, lo que pasa es que me achicaron bastante el tiempo, le traía un modelo neurolingüístico. Yo creo que el modelo que más se acerca a estudiar la inteligencia artificial es los modelos neurolingüísticos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los sistemas de chat fueron creados en base a imitar a las neuronas. Esto que yo les decía que me es re incómodo usar micrófono. Esto que yo les decía que sobre una pregunta tiene diferentes opciones y hace una estadística entre todas esas opciones de palabras posibles, es lo que hace la neurona. Las neuronas no se conectan unas con otras así en forma lineal, sino una con varias. Por eso es que nos sorprende con las respuestas ChatGPT, porque en la respuesta es igual a nosotros. ¿En qué no podemos competir? No podemos competir hoy con resúmenes. Hoy ChatGPT o cualquier sistema, ya ahí no solo ChatGPT, hace mejor resumen que cualquier humano en un minuto. Y lo que al mejor de los humanos les llevaría, pedí que me dijeran cuando tenía que redondear, perdón. Lo que le llevaría a cualquier humano una semana, lo hace en un minuto. Entonces, nos sirve, es una habilidad que vamos a perder, ¿no? Escuché una vez algo y voy a tratar de acortar, ¿no? Supongamos que nosotros, pues la preocupación de muchos es qué habilidades va a perder el ser humano, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que tenemos una máquina del tiempo, podemos ir a la prehistoria, agarrar a un neandertal y lo traemos acá, a hoy, ¿no? La va a pasar jodido, sin ninguna duda, pero va a sobrevivir. Ahora hagamos el paso inverso, llevemos a uno de nosotros a la prehistoria, no pasamos una noche, ¿sí? Voy a hacer, en el mejor de los casos, 2 días. ¿Por qué es eso? Por todas las habilidades que perdimos. La inteligencia artificial nos presenta en un escenario que nunca vio la humanidad, que es desafiar lo que lo hizo llegar a hoy. ¿Qué quiero decir con esto redondeando? La humanidad, en la prehistoria, velocidad, inteligencia mataba velocidad, inteligencia mató fuerza, y así sucesivamente. Nuestra inteligencia nos hizo quien somos hoy en el planeta, ser la raza predominante del planeta. Hoy estos sistemas desafían nuestra inteligencia. Ese es el desafío que tenemos que enfrentar. Yo creo que no nos están desafiando, sino que nos están acercando información, grandes bases de datos de información, que si sabemos usarla podemos pasar a otra escala, ¿sí? Es más un amigo que un enemigo. No veo un escenario parecido a Terminator. Tal vez el escenario más cercano que puedo apreciar sería ahora no me sale el nombre de la película, ¿se acuerdan de los unos que caían, como era, Matrix, ¿no? Un sistema como el Matrix. ¿Por qué digo esto? Porque algo que es muy hábil la inteligencia artificial es saber los gustos de un ser humano. De hecho ya lo hace. TikTok, ustedes
empiezan a ver TikTok, después del cuarto, quinto, empiezan a hacer lo que a ustedes les gusta. Y eso no es casual, es porque fue analizando en los anteriores, vos lo entrenaste a cuáles eran tus gustos. Y ahí te descubrió. Entonces, no le costaría mucho a una inteligencia artificial crearnos un mundo ideal, ¿no? Eso me parece que es el único peligro que corremos, que nos cree una realidad virtual a cada uno de nosotros. Y por último, ya me dejo, por último, una herramienta que se viene para educación es empezar a personalizar la tarea. Yo puedo crear tarea personal para cada estudiante en base a sus gustos. Y entonces voy a ser más eficiente y eficaz a la hora de entrenar y darle capacidades a mis estudiantes. Me parece que esos son los desafíos que tenemos que enfrentar. Les agradezco, he reducido bastante, tenía ganas de hacer algunos ejemplos y que trabajáramos un poco, pero no había tiempo. Así que bueno, mil gracias y nos vemos.